Y hoy el tema será ¿por qué debo confiar en la Biblia? Pueden abrir la Biblia en el libro de Juan 17 y 17. Una vez más, un beso para mi esposa, que me dijo que estaría viendo por internet. Así que le mando un beso. Juan 17, 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Que esta verdad ahora sea revelada a cada corazón. Oremos al Padre. Señor Jesucristo, mi alma bendice al Señor. Y todo lo que hay en mí bendice su santo nombre. Qué momento maravilloso este, donde estamos en la casa del Padre en paz, debajo de un espíritu de poder, de autoridad, de dominio y de mansedumbre. Porque nosotros queremos oír la palabra, queremos estudiar la palabra, queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Yo estoy sometido enteramente al Señor. Te pido que unjas mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, y que por sobre todo tú puedes a través de esta palabra satisfacer a los deseos del corazón de tu pueblo que vino aquí humildemente a buscar en tu trono, Señor, tu bendición. Háblanos y revélate en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias a nuestro pianista. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en Cristo Jesús. Como vuestro pastor, como aquel que va a responder delante de Dios por vuestras almas, yo vengo a afirmar al comienzo de este mensaje, de esta homilía, de este recado, que yo creo y confío en la Biblia 100%. Yo escuché que alguien dijo yo también. ¿Usted cree también 100%? Amén. Ahora, ¿qué en realidad en las Escrituras hay que la vuelve tan creíble, tan confiable? ¿Qué hay entonces en las Escrituras? Que nos enseñaron a decir, yo tengo completa confianza en la palabra de Dios. ¿Qué hay en esta palabra que se volvió para nosotros tan creíble? Yo siempre tuve un profundo deseo de conocer más profundamente y entender el significado de la Biblia diariamente. Yo siempre fui muy comprometido con la verdad de la Biblia. Y tal vez tú digas, apóstol, ¿cómo esto sucedió? ¿Cómo es que te agarraste y te comprometiste tanto y confías tanto que no renuncias en primer lugar de decir está en la Biblia? Amados, yo estoy convencido de todas las verdades de las Escrituras. Mi corazón ya hace 48 años que está comprometido con la palabra de Dios. Y yo creo que esto que les estoy diciendo en esta noche no viene de la carne. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿qué dicen las personas de mí? Y Pedro dijo, uno dicen que tú eres un profeta, otro dicen que eres Elías, Jeremías, Moisés. Está bien, pero tú, ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen al respecto de mí? Y él dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabes lo que Jesús le respondió? Mateo 16, 17. Entonces Jesús le afirmó, bienaventurado eres
Macarios, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne ni sangre que te lo reveló, pero mi Padre que está en los cielos. Fue así que Jesús le dijo a Pedro. Entonces quiere decir que, y entiendo y digo esto con mucha sinceridad, lo que yo conozco de la Biblia no fue el instituto bíblico, porque han sido instructores en mi vida, grandes reformadores, pero yo creo que en realidad fue el propio Padre que me lo reveló. Entonces la razón por la que Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, era una revelación del Padre. Pablo explica esto a los corintios. Él le dice, por esto les hago comprender, 1 Corintios 12:3, por eso les hago comprender que nadie que hable por el Espíritu de Dios afirma que Jesús es anatema. Entonces nadie que tenga el Espíritu Santo va a llamar de maldito a Jesús. Y por otro lado, nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu, si no es revelación del Espíritu. Pedro, ¿qué dices? Tú eres el Hijo de Dios. Eso no es cosa de la carne, eso es el Padre que te lo reveló. Solo quien el Padre se lo revela entiende el significado, la veracidad de la Biblia Sagrada. ¿Se acuerdan Juan 6? Juan dijo, a vista de esto muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. ¿Ven? Mucha gente se apartaba, no solo ahora en pandemia, sino en el tiempo de Jesús también. Entonces Jesús le preguntó a los dos, ¿ustedes también quieren retirarse? Le respondió Simón, una vez más Pedro. Le dijo Pedro, Señor, ¿para dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él había dicho, tú eres el Hijo de Dios, no es cosa del carne, es el Padre que te lo reveló. Y ahora cuando Jesús le dice, ¿tú te quieres ir, Pedro? Él dice, ¿para dónde iremos si solo tú tienes las palabras de vida eterna? Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Vean, creer en la palabra y creer que Jesús es el único Dios, amado, esto viene por revelación. Son los misterios que estuvieron ocultos de los tiempos eternos. Versículo 70 dice, le replicó Jesús, no los escogí yo en 12, pero uno de ustedes es diablo. Y estaba hablando de Judas. Entonces lo que Jesucristo dice, lo que Dios dice, amados, es siempre verdad absoluta para nuestro ministerio. Nosotros no permitimos brechas de duda porque sabemos que la duda viene del diablo. Las personas que dudan de la Biblia están impregnadas de inspiración diabólica. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 5 y 6, porque los que se inclinan para la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que se inclinan para el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el peñor de la carne es para muerte, pero el Espíritu da vida y paz. Por eso el peñor de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo. Versículo 8. Por tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quien está en la carne no conoce la Biblia. Esto es inspiración de Dios, es revelación de Dios. Versículo 9. Ustedes pues no están en la carne. Se lo está diciendo Pablo a la iglesia. Ustedes están en el Espíritu, si es que de hecho el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Señores, hijos en la fe, la única forma de agradar a Dios es confiar en la palabra. Es creer en el Evangelio. Es creer en la divinidad de Jesús. Es creer en la salvación eterna prometida.
Pero si yo estoy en la carne, no puedo creer, no puedo agradar a Dios. Entonces, como vuestro pastor, yo preciso decirles que todos nosotros necesitamos tener total confianza en las Escrituras. Y esto no viene de la carne. Esto viene por el don de la fe que Él mismo soberanamente nos dio. Creer en la autenticidad, la veracidad, la autoridad de las Escrituras es poder decir yo soy salvo. Los incrédulos no aceptan la Biblia como una regla de vida. ¿Por qué, apóstol? Porque son ciegos espirituales. Vean cómo Pablo enseñó en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no las acepta porque está en la carne, está ciego. Está ciego espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque le son locura. Y no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Vean, es el Espíritu Santo que hace la obra del convencimiento. Si está en la Biblia, crea, fue Dios que dijo crea, eso es lo que hace el Espíritu Santo, convence a la persona. ¿Y cómo hace eso, apóstol? El Espíritu Santo abre la mente, ilumina los ojos de nuestro corazón, dice Pablo a los Efesios. Él arranca las escamas de los ojos espirituales. Él quita los velos de la ceguera y comienza a plantar una comprensión de la revelación divina. Esa es la única forma en la cual podemos creer en las Escrituras. Es la única forma de decir la Biblia es la palabra de Dios, 100% confiable. Es cuando el Espíritu Santo abre la mente y hace a la persona comprender por revelación. El Espíritu del Señor me convenció de esto hace 48 años. Yo era católico, tenía un tío que había sido padre y dejó la batina para casarse. Espero que esté en un buen lugar. Y él conocía mucho del latín, de la palabra, de las doctrinas católicas. Y yo estuve 21 años en la Iglesia Católica. Y yo le voy a decir algo. Desde niño, yo siempre fui muy conectado a la iglesia, a las cosas espirituales, religiosas, solo que yo era un ciego. El padre que estaba en la misa era ciego. No tenía entendimiento, no tenía revelación. En mi tiempo, la misa era en latín y el padre de espaldas al pueblo. El pueblo no tenía acceso a la palabra, era prohibido. La Biblia sagrada era prohibida. Desde la Reforma, Martín Lutero se rebela contra Roma, que dice solo los burgueses y los cardenales tienen acceso a la palabra y el pueblo no tenía acceso a la palabra. Entonces, quien no conoce la palabra es esclavo. Entonces, cuando yo comencé a entender la palabra, desde cuando estaba a la víspera de ser amputado de la pierna, con gangrena, con necrosis, abandonado por todos menos por mi amada madre, cuando estaba en el peor momento de mi vida y llegó un ángel que me mandó a abrir el libro llamado Biblia y me dijo Job 19:25 y me dijo lee. Y cuando llegué a Job 19:25 y leí, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra. En ese instante la palabra entró en mi corazón y me curó totalmente. Ahí fue mi primera experiencia.
Entonces no es apenas un libro, es la revelación de Dios. Y te voy a decir, la Biblia Sagrada, que me fue presentada hace 48 años, trajo un cambio revolucionario en mi vida. Al punto, uno de mis hermanos decir, el Miguel vive ahora de un libro negro, y es verdad. Toda mi vida está envolvida en la palabra, toda mi vida. Entonces hizo un cambio revolucionario en mi vida porque yo comencé a entender que la Biblia es la palabra de Dios, que las profecías se estaban cumpliendo, que milagros suceden porque había sucedido en mi vida y que mi vida había sido totalmente transformada del agua para el vino, de la noche para el día. Una revolución en mi vida por causa del poder de esta palabra. Claro que esta confianza que yo pasé a tener en la Biblia, en la palabra, es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Saben, yo soy totalmente comprometido con todos los grandes reformadores, los que ya partieron y los que viven actualmente. Y yo podía leer, como tengo muchos libros de Spurgeon, Stott, MacArthur, de Ravenhill, de los grandes reformadores, Wilkerson y los demás. Yo podría leer aquello como un libro ameno de lectura y nada sucedería en mi vida. Lo mismo que si leo la Biblia y soy incrédulo y voy a leer, no comprendería. A no ser que el Espíritu Santo trabajase en mi mente y en mi corazón y hiciera que yo crea en la confiabilidad y en la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Yo quiero que tú vivas de esta forma en este ministerio. Porque si tú dudas de la Biblia, estás dudando del propio Dios. La Biblia es confiable. La Biblia no erra. La Biblia es infalible. La Biblia muestra el poder de liberación, de salvación, sus padrones morales, sus padrones espirituales, hasta el destino final. Toda la Biblia es confiable, infalible y no erra. Ahora, pastor, la Biblia es verdadera, inerrante, confiable. ¿Por qué? Porque Dios es el autor. Porque Dios es el autor. Entonces, esto es un proceso, es revelación. Pablo habló de la revelación de los misterios que estuvieron ocultos en los tiempos eternos. Revelación es cuando Dios arranca las escamas, los velos, y Él mismo escribe en la mente, el corazón, la palabra, para que nosotros la cumplamos. Eso se llama revelación. Entonces el Espíritu Santo me trajo una confianza total. Y yo te voy a decir, confiar totalmente en Dios, en la palabra y en la obra del Espíritu Santo es lo más significativo en mi vida. Eso comenzó en el año 74, hasta llegar al año 79, cuando la gracia me fue revelada, y ahí sí conocí a los reformadores que me sacaron de la ley, me mostraron la gracia por el Espíritu Santo. Conocí a Martín Lutero, MacArthur, Ravenhill, etc. Es una lista grande. Yo bebo, oigo, busco. Entonces Juan Calvino, un gran reformador, él dijo, las escrituras existen como medio por el cual Dios se revela y muestra sus verdades insustituibles. Calvino tenía razón. Las escrituras son un medio por el cual Dios se revela y muestra sus verdades insustituibles. Entonces, cuando tú oyes o lees la Biblia,
es Dios que te habla. Yo estoy perfectamente seguro que la Biblia es la boca de Dios. Es una convicción que yo tengo. Es una convicción de que la Biblia es la verdad invencible. Yo tengo una convicción de que no estoy delante de un libro. Estoy delante de Dios que se reveló. La palabra es viva. Ven lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de cualquier espada de dos filos, y penetra al punto de dividir el alma y el espíritu juntas y médulas, y solo la palabra de Dios es apta para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. No existe otra palabra. Es la palabra que corta, discierne y penetra en los propósitos del corazón. No existe otra palabra igual. Entonces nosotros creemos en la Biblia porque el Espíritu Santo se reveló. Confiamos en la Biblia. Y te voy a decir, esta confianza no es algo racional, intelectual, de la razón, de la emoción. No. Nosotros confiamos en la Biblia porque es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hebreos 10:35. No abandonen por tanto vuestra confianza, porque tiene gran galardón. Porque la palabra nos trae un gran premio, una gran recompensa. No abandones. Entonces, pastor, explica una vez más. Porque si no es intelectual, no es razón, no es emociones sobre el Espíritu Santo, es el testimonio eterno dado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habló por la boca de los profetas en el pasado. Es el mismo Espíritu que nos persuada a creer fielmente, a entregarnos enteramente, a creer que el Espíritu Santo nos enseña interiormente. Por eso nuestro ministerio invierte 95% del culto en el estudio de la palabra, porque la fe viene por oír la palabra. Si yo no oigo la palabra, no tengo fe. Y si yo no oigo la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Cristo. Yo te voy a decir, qué obra preciosa y eterna el Espíritu Santo hizo, que nos persuadió a confiar. Amados, yo me entregué 100% a todo lo que Dios dice. Entonces, nadie tiene la capacidad de persuadir a una persona si esa persona tiene el intelecto caído, si es ciega espiritual, si está muerta en delitos y pecados. Una persona que hace la voluntad del príncipe de las potestades de las tinieblas, que vive con dureza de corazón, que tiene el corazón de piedra, que es totalmente insensible en su alma, no consigue. Yo no consigo persuadir a nadie. Yo conozco personas que nos acompañan en la iglesia hace 30 años. No consiguen salir, como dice el portugués, de la lama, del lodo, porque no creen 100%, porque dudan de Dios. Y esto es un proceso, una revelación, amados. Cuando yo estoy delante de cualquier situación, yo digo, ¿qué la Biblia dice? Punto. Yo no acepto pérdida y derrota, porque yo tengo una Biblia victoriosa. Nosotros no tenemos capacidad de persuadirnos unos a los otros. Yo puedo agarrar a una persona, mostrarle todas las evidencias, mi vida transformada,
los milagros sobrenaturales, si ella no es persuadida por el Espíritu Santo, la persona va a decir, qué bonito, me gustó, chao y bendición. Nosotros humanamente no conseguimos quitar las escamas de los ojos, los velos del corazón, de un alma muerta en delitos y pecados. Por eso, existen en esta tierra dos semillas, los que creen y los que rechazan. ¿Quién son los que creen? Las ovejas de Jesús, que no tienen una placa en la cabeza diciendo que es oveja, pero sabe que el gran misterio está en esto, que la persona es oveja, oye y cree porque el Espíritu Santo ya trabajó en su vida para creer. Y el hijo del diablo oye, aplaude, se convence, pero no se convierte. Pablo explicó esto en 1 Corintios 1:18. Ciertamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque tienen el intelecto decaído, tienen el corazón pertificado, es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos, la palabra es poder de Dios. Vean, el no salvo cuando oye un mensaje dice que locura, porque es su condenación, es su estado, es su condición natural de vida. Está debajo de ese espíritu del mundo, un espíritu satánico de las tinieblas. El salvo dice, yo creo. Versículo 21. Viendo como la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por su propia sabiduría, quiso Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces la revelación de Dios es una locura para quién, para los que se pierden. Porque el mensaje es inadecuado para la razón humana. Por eso tantas personas desprecian la Biblia, ridicularizan la Biblia, porque para ellos es un mensaje irracional. ¿Cuántas personas ya escuchaste decir, pero tú crees de verdad en la Biblia? Tú te vuelves fiel en los cultos, en los diezmos, las ofrendas por causa del Evangelio que fue anunciado y te salvó, y tú en pleno siglo XXI, porque este mensaje para la razón y para la mente humana es inadecuado. Es un mensaje irracional. El Cordero de Dios fue nuestra proposición. Para un hijo del diablo es algo inalcanzable, es irracional. No lo comprende. Las personas pueden preguntar, ¿qué el amor de Jesús tiene que ver con mi vida? Porque para los que perecen no tiene sentido decirle Jesús murió en la cruz. Pero Jesús se hizo pecado, fue la propiciación. Él tomó sobre sí el castigo, el dolor, la enfermedad y la clavó en la cruz para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia. La persona que tiene una mente inadecuada dice, ¿y qué eso tiene que ver conmigo? Versículo 19. Porque destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los instruidos. ¿Dónde están los sabios, el escriba, el inquiridor de este siglo? ¿Acaso Dios no ha hecho locura la sabiduría de este mundo? Viendo que la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por su propia sabiduría, quiso Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. 1 Corintios 1. Entonces, tú estás escuchando una predicación que es locura para los que se pierden. Pero tú dices, ay, poder Dios en mi vida, aleluya, gloria a Dios. Entonces, es imposible por la sabiduría humana conocer a Dios. Solo no da.
Por la sabiduría humana nadie conoce a Dios. Isaías 29:14 dice: continuará a ser una obra maravillosa en medio de este pueblo. Sí, obra maravillosa, un portento. De manera que la sabiduría de sus sabios va a perecer y la prudencia de sus prudentes se esconderá. La sabiduría de los sabios pasa, pero cuando el Espíritu Santo interviene, la palabra del testimonio divino es revelada. Entonces, quien no cree en la Biblia es un tonto. Es irracional, es inalcanzable. Juan dijo eso. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen, me siguen, yo las doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean, hay gente que dice, ¿tú no crees? Entonces, ¿quién cree? ¿Quién es oveja? ¿Quién tiene tímpano de oveja? ¿Quién es el que va a creer? Porque no depende de quién quiere ni de quién corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está la grandeza de Dios en los salvos. La persona salva puede estar en el lodo, en el abismo, pero si es de Dios, va a oír la voz de Dios y será transformado por el Espíritu Santo. Salmo 119, 130 dice: la revelación de tus palabras clarean y traen entendimiento. La revelación no es intelecto, emoción, razón. No, porque estoy un poco enojado, no creo. Mañana estoy feliz, creo. No, esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, en estos 150 salmos, que tiene más de 2000 versículos, es revelación, es la revelación de tu palabra que me esclarece y da entendimiento. ¿A quién da entendimiento? A los simples. Señor, revélate. Habla a mi corazón. Primera de Corintios 1:7, de manera que no nos falta ningún don, aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16:25. Aquel que es poderoso para confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio guardado en silencio en los tiempos eternos y que ahora se ha manifestado y dado a conocer por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento de Dios eterno, por la obediencia por fe entre todas las naciones. Esas escrituras llegarán a todas las naciones. Yo tengo aquí 250 naciones a las cuales llegamos. Estamos llevando la palabra. Primera de Corintios 1:7. No nos falta ningún don, porque yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino mediante la revelación de Jesucristo. Efesios 1:17. Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé espíritu, revelación y conocimiento de Él. Porque hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, pues hizo saber al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza, cuando estabas en tu cama, son estas. Daniel 2:28, Dios revela el futuro. Mateo 11:27, todo me fue entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. ¡Qué privilegio tenemos en este ministerio! El Señor revelando los misterios que estuvieron ocultos de los tiempos eternos. A quien Dios quiere revelar. 1 Corintios 2:10, más Dios nos los reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas escudriña, hasta inclusive las profundidades de Dios. Por eso precisamos estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, orar encima de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, quiero explicarlas en estos últimos 5 minutos. Cuando tú abres la Biblia, son 39 del Antiguo y 27 del Nuevo,
66 libros. Tú que tienes un poco de perspicacia y paz para meditar en la palabra, tú entiendes que la palabra de esos libros de la Biblia no son filosofías complicadas, enredadas, no son cosas complejas, extravagantes, no son cosas raras. No, no, la Biblia no es así. Pablo dice en 2 Corintios, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también ustedes sean engañados para apartarse de la pureza y simplicidad de vida debidas a Cristo. Porque si alguien predica otro Jesús que no hemos predicado, aceita un espíritu diferente al que hemos recibido, o un evangelio diferente al que hemos abrazado, a ese no pueden tolerar. 1 Corintios 1:26, hermanos, vean por vuestra vocación, ustedes no fueron llamados muchos por ser sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de noble nacimiento. Al contrario, Dios eligió las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios, eligió las cosas débiles del mundo para avergonzar a las fuerzas. Dios eligió las cosas humildes del mundo y despreciadas, y aquellos que no son para reducir a nada a los que son, a fin de que nadie se vanagloríe en la presencia de Dios. Pero ustedes son de Él, en Cristo Jesús, el cual se los ha hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, aquel que se gloría, gloríese en el Señor. Primero en Juan 2:27, en cuanto a ustedes, a la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que alguien los enseñe. Es la unción que enseña al respecto de todas las cosas. La unción es verdadera, no es falsa. Ustedes van a permanecer como Él les ha enseñado. Esto es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo te voy a decir una vez más, yo soy muy feliz por ser fiel a la palabra. Tú no tienes idea de cómo ser feliz por ser fiel a la palabra. Yo entiendo que tenemos la mente de Cristo. Sabemos cómo piensa Cristo, lo que Él quiere, lo que le agrada, lo que Él ordena, autoriza, lo que prohíbe. Entendemos todo porque Él nos lo ha revelado y nos capacitó para entender. Y te voy a decir, yo vivo abrazado a esta maravillosa gracia. Los misterios profundos del Señor. Esa es mi vida, es tu vida. Y para terminar, yo he tenido experiencias extraordinarias de confianza en la Biblia. Mi esposa está escuchando una vez más. Cuando fuimos a la doctora, cuando mi esposa comenzó con los diagnósticos de cáncer, y en mi mente la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y cuando intentaron muchas estrategias encima de mí, no, yo me quedaré con la Biblia. Yo estaba diciendo, me voy a quedar con Dios. Y el resultado vino. Porque ninguna de las promesas de Dios puede ser quebrada. Es así que vuestro pastor confía, es así que los líderes de este ministerio confían, y no abrimos brecha para nada si es contra la Biblia. Porque es tonto el que dice que la Biblia no es verdad. Es un perdido. Para el salvo, el salvo te voy a decir, si yo digo ahora, hermanos, vamos a estar aquí hasta medianoche estudiando la palabra, 75% de los hermanos se quedarían, otros viven lejos, pero si pudieran todos se quedarían. Tal es el profundo amor que el Espíritu Santo colocó en tu corazón y en mi corazón por Dios y por su palabra. Yo me quedaría aquí la noche entera. Porque sabemos en quién hemos creído. Es preciso que luches en favor de esta palabra, batalles y luches en la defensa del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación.
Y voy ahora en un momento a descer del altar para orar junto con los obispos por alguien que está necesitando. Yo creo que todo lo que Dios tiene para nosotros es para hoy, es para ahora, es para ser liberado hoy. Todas las promesas que Él tiene son para hoy. Todos los planes, todas las intenciones, todos los propósitos, todo lo que Él planeó se va a cumplir esta noche. Vean lo que te digo como un padre en la fe. Nada te será negado, nada. Son promesas para mí y para ti. Son poderosas promesas. Ya son nuestras, aunque a veces parezcan tardar. Y te voy a decir, hijo, niéguese a abandonar. Niéguese de apartarse de lo que Dios le prometió. Y termino rápidamente con la palabra de Josué, capítulo 14, cuando él dijo, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pongan sus pies será de ustedes, y perseveraron en seguir al Señor. Y dice el versículo de Dios, el Señor me conservó en vida. Hace 45 años que el Señor habló en Moisés. Ahora tengo 85 y yo estoy fuerte hoy como en aquel día para el combate. Él esperó 40 años. Y él dijo, Señor, dame este monto porque yo me niego a desistir. Tú me dijiste que me darías esta tierra. Y estoy con la misma fuerza de cuando era un muchacho. Y te voy a decir, yo estoy con la misma fuerza de cuando comencé el ministerio hace 43 años. Yo no abandono porque el Señor abre caminos y sustenta en cuanto se espera una promesa. Dios sustenta. Josué y Caleb mezclaron la fe con la palabra. Ellos no se dejaron decepcionar. Está demorando. No, él dijo, tenía 45, ahora tengo 85, pasaron 40 años, pero yo sé que la promesa va a cumplirse. Dame esa tierra, Señor, dame ese monte. Y Dios dijo, es tuyo. Entonces, en esta noche, nosotros que nos negamos a abandonar, yo me niego a abandonar. Porque yo creo que esta palabra es la verdad. Pastor, pero estoy con una enfermedad. El milagro está liberado para tu vida hoy. Vamos a tocar para concordar, pero quien hace la obra y quien persuade no es el pastor de este ministerio. Yo soy nada. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Yo creo de esta forma, mis amados. Yo soy muy feliz por ser fiel a la palabra. Y te voy a decir, no conozco muchos líderes así. Por eso aquí está la credibilidad de este ministerio. 4.8 de 5 es la credibilidad de este ministerio. Muchos tienen sueños, otros problemas y dificultades, pero Dios a todos nos sustenta, como sustentó a Josué y Caleb en 40 años. Ya estaban en la decrepitud, pero decían, ya estoy fuerte, igual cuando tenía 45 años de edad. Dios sustenta, y cuando tú esperabas, Dios te sustentó para llegar aquí. Venga a orar conmigo si tú lo deseas. Padre amado y bendito, una vez más, aquí estoy junto con los obispos de la iglesia para orar y cuidar del pueblo de Dios. Algunos ya precisan volver a sus hogares y los ángeles los guardarán. Otros que precisan de una respuesta y vendrán al altar. Sea tu nombre engrandecido, glorificado y exaltado. Respóndenos, Señor. Aquí hay pedidos urgentes, Padre, respóndenos. Es hoy, es ahora.
Gloria a Dios.